Bueno, buenas tardes a todos, un gusto tenerlos junto a nosotros. Previamente a cualquier cosa, voy a pedir un minutito de silencio porque en estos días falleció lamentablemente la noticia del doctor Claudio Lleín, que ha sido presidente de nuestra sociedad, era el actual tesorero, así que pido como homenaje un minutito de silencio. Muchas gracias. Eh, Contarles que ayer fue el Día Mundial sin Tabaco. La Sociedad Argentina de Periodismo Médico hace sus reuniones el primer miércoles de cada mes. Este año estamos cumpliendo 30 años de la sociedad y siempre se realizó el primer miércoles 19 a 21 y nos pareció más que interesante tomar este tema de la contaminación por tabaquismo, que es el lema este año, la contaminación del medio ambiente por el efecto del tabaco, pero tomamos un tema especial que es las colillas de cigarrillos, que es un tema que no es nuevo, porque el problema de la toxicidad es desde que existe el cigarrillo y sus filtros, pero es nuevo o novedoso por lo menos para Latinoamérica, no tanto para Europa y Asia y Estados Unidos, y se están empezando a tomar medidas contra esta contaminación que es más que importante. Este es el tema, la Sociedad Argentina de Periodismo Médico le da la bienvenida. Voy a agradecer a las sociedades intervinientes. En primer lugar, y una columna en la lucha antitabáquica, la Unión Antitabáquica Argentina. Después está participando la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Cancerología, la Sociedad de Cardiología a través del Consejo de Cardio-Oncología, la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, el Comité Antitabáquico de la Asociación Médica Argentina, y en forma personal y especial hemos invitado para que represente al público, porque estamos hablando de todas las sociedades, al coach ontológica Paula Lamertín. Ella es autora de un libro que lo recomiendo, llamado No te distraigas, animate a ser vos, que habla sobre la salud y la importancia del autocuidado, ¿no? Y qué más autocuidado que esto de la contaminación del medio ambiente que nosotros mismos provocamos. Y cerraremos, Dios mediante que yo pueda conectar bien el video que tenemos grabado, canciones alusivas de Oncolocos, dos canciones que están relacionadas con el tabaquismo. Así que le doy la palabra para que coordine el evento a la presidenta de la Unión Antitabáquica Argentina, la licenciada en Servicio Social, Ana Sanuto. Ella es experta en tabaquismo de CEPAR España, jefa del Servicio de Cesación Tabáquica del Sanatorio Méndez. Previamente, perdón un segundo, Ana, quiero comentar que es una reunión federal, ¿no? Porque están participando dentro de los relatores gente de Mar del Plata y gente de Santa Fe, como invitados de las entidades. Así que, bueno, Ana, adelante. Gracias, doctor Bruno. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento en nombre de la Unión Antitabáquica Argentina por invitarnos a participar. No dudo que va a ser una muy buena reunión, muy rica, justamente por esta variedad, ¿no? Solamente agregar a lo que decía recién el tema de la OMS. La OMS está haciendo este llamado de atención desde el año 87 y todos los 31 de mayo tiene un lema que este año en realidad como lema tomó 4 ejes. Uno de ellos justamente es el de la colilla, el medio ambiente, cómo contamina el medio ambiente. Y ayer en un webinar hablábamos del ciclo del tabaco, ¿no? Que el tabaco es dañino para el medio ambiente desde el cultivo hasta la colilla que se tira. Otro eje es el tema de las empresas tabacaleras y que, bueno, deberían hacerse cargo de los daños que ocasionan. Por supuesto, el tercer eje y muy importante
es abandonar el consumo, o sea, instar a los fumadores a que dejen de fumar, y en cuarto lugar, y finalmente, el tema del cambio o la reconversión de los cultivos, a los agricultores, a los productores de tabaco. Así que bueno, nada, este año es un año muy especial, me parece que es importante todos los temas que propusieron ellos, y bueno, sin más le vamos a dar la palabra, que va a ser una introducción al tema, al licenciado Mario Virgolini. Mario es vicepresidente primero de la Unión Antitabáquica Argentina, es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, director de CEPRIX de la Universidad y Salud, y asesor a cargo del Programa Nacional de Control de Tabaco. Así que gracias, Mario, adelante. 10 minutos nada más, a todos les aviso que a los 10 minutos va a haber problemas si no terminan. A los 10 se corta. Vamos a tratar. Eso. Bueno, Estamos en eso, doctora. muchas gracias, Mario. Licenciada. Gracias, Ana, por esta oportunidad. Para mí es un placer compartir esta mesa con este grupo, con estas sociedades. Así que, bueno, yo tengo una pequeña presentación que voy a tratar de compartir. A ver. Ventana. ¿Por qué no me la muestra? No sé. Un momentito, a ver. Que no voy a tener que ver estas cosas que hay que ensayar. ¿Una pestaña? No. ¿Tu pantalla? Una ventana. Bueno. Última prueba, si no la habilita, ponga pantalla completa, porque ahora estuvimos probando eso también antes. Estuvimos probando eso, sí. A ver, me voy a poner pantalla completa a ver qué me... Pero no me habilita tampoco. ¿Tampoco? No. ¿Cómo será? A ver. Tocando la ventana, Mariano, como me hiciste a mí, No, pero lo debe estar haciendo. ¿No? que el doctor toque la ventana y aparece compartir. Pero a mí me comparte... Bueno, a ver si ejecuto acá, ¿qué pasa? Pues yo lo tengo abierto, pero no sé por Ahí, qué. ahí está cargando. Ahí estamos viendo su pantalla. Perfecto. Pero no sé por qué no puedo... Ahí se abrió. ¿Ahí se ve? Bueno, tenés que tocar los medios de comunicación, no sé. Claro, vemos su pantalla, todavía no el PowerPoint. ¿No se ve el PowerPoint? No, cliquealo. Tenés que clicar el P, la P de... Pero es que ya yo lo estoy viendo, pero no sé cómo tengo que hacer. En algún lado de la pantalla dice compartir, y ahí es donde lo ven todos. Pero eso es lo que hice. Ah, ok, bueno. Mario, el problema es que lo tenés que tener totalmente abierto como si fueras a proyectar antes y después recién por el Meet es así, después recién lo podés compartir. Ahí tenés que tenerlo totalmente abierto. No encuentro la manera. Si no, pruebe dejar de compartir, A ver. ábralo aparte y después vuelva a intentar. Yo lo tengo abierto, pero... Ya nosotros no lo vemos. ¿Ahí no lo ven? No, ahora pruebe ahora a compartir y a ver si ahora le da. Pero no me aparece... Está abriendo ahí. Ahí estamos viendo su pantalla. Si puede seleccionar el PowerPoint. A ver.
¿Ahí se ve? No, todavía no. Qué raro. Nunca me pasó. ¿Ahí? No. 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 Bueno, me parece que voy a tener que hacer a capela. Bueno, Bien, bien. Usted sabe, usted sabe. Voy a usar la presentación de Mochera, pero voy a abrir, Qué raro, porque antes abrió. voy a presentar a ver, voy a intentar más, a ver si me... Acá apareció, ¿ves? Acá apareció, que no me había aparecido antes esta opción. ahí lo vemos. Ahí está bien. Bien, Ahí bien. se puede ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora parecería que sí, ahí está. Y ahora, ahí se agrandó. No, pero no importa. Lo No vemos. se ve. Sí, perfecto. Ah, sí, se ve. Bueno, como decía Ana, voy a ir a recuperar el tiempo perdido. Y 20, te perdonamos. Bueno, recién se comentó del tema de las colillas, ¿no? Que la problemática que tenemos es una problemática que se origina en los años 60, 50, 60, cuando la industria tabacalera introdujo de forma masiva los filtros en los cigarrillos, con el argumento de que disminuían la nicotina y el alquitrán y reducían el riesgo asociado con fumar. Claro, algo parecido, ¿no es cierto?, a lo que después se hicieron con los cigarrillos light, los bajos en nicotina, los bajos en alquitrán, con bueno, una serie de ahora con los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado, siempre tienen esta historia, ¿no?, de tratar de convencer a los fumadores que sigan fumando porque ellos nos protegen. Entonces se introdujeron los filtros, casi todos los cigarrillos hoy tienen filtros, pero, ¿qué ocurre? A pesar de los filtros, los fumadores se siguen enfermando y muriendo a causa de este consumo. O sea, la ventaja de los filtros realmente no está medida, pero hay bastante dudas sobre si realmente representó algún beneficio. En general, hay muchas opiniones de que no representó ningún beneficio. Cada año se tiran en todo el mundo 4,5 trillones de colillas. En Argentina son unas 32.000 millones de colillas al año. Esto está calculado en base al volumen de ventas de la Argentina. Y yo hice un cálculo, porque sumé en base a datos del Ministerio de Agricultura las ventas de cigarrillos en los últimos 50 años, y eso me dio que en el suelo de la Argentina se tiraron 2 billones de colillas. O sea, 2 millones de millones, ¿no? 2 billones de colillas. Millones. Y también dice, vamos a hacer un cálculo, ¿cómo ver esto? ¿Qué significa 2 billones de colillas? Entonces, calculando la superficie que cubre una colilla, pues si pusiéramos una al lado de la otra, cubrirían 40.000 hectáreas, que sería 2 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Eso nos da una idea de la magnitud, ¿no es cierto?, de este problema, de la cantidad de colillas que se han arrojado en la Argentina durante estos 50 años desde que están las colillas digamos que se utilizan estas colillas en los cigarrillos. ¿Qué sucede con las colillas? Bueno, se sabe que son la mayor causa de basura en el mundo y que están hechas de acetato de celulosa que tardan más de 25 años en degradarse. O sea que no solamente que es la mayor causa de basura, sino que no se degradan. En un estudio que se hizo sobre 450 kilómetros de playa en 152 países, se encontró que la colilla era la principal causa de basura, el 32%. Uno no piensa esto, porque generalmente dice, bueno, ¿qué es lo que se encuentra en las playas o en el mar o en las costas? Y uno dice, bueno, las bolsas de plástico, la botella. No, son las colillas. Y otro estudio
que se hizo en la Argentina, en un censo provincial de basura de costera marina en el año 2021, en 21 localidades bonaerenses, los contaminantes plásticos que más se encontraron fueron también las colillas de cigarrillo, el 20% de todo, más que los fragmentos, los envoltorios, las bolsas, etc. ¿Cuál es el camino que hacen las colillas? Caen al piso, de ahí van a las alcantarillas y de ahí a las fuentes de agua potable, ríos, lagos y mares. O sea, no es tanto el problema de la gente que va a fumar a la playa, eso es un problema. Pero además de ese problema, el mayor problema es la cantidad de colillas que se tiran al piso y de ahí van las aguas, lo llevan y después termina en los cursos de agua, ¿no? O sea, acá van al Río de la Plata, en la costa van al mar y por supuesto del Río de la Plata van al mar y terminan por contaminar los mares del mundo. Liberan plomo, arsénico, níquel, nicotina y otras sustancias tóxicas. Mario, discúlpame, pero vos estás pasando las diapos supuestamente Ok, una sola. porque no se ven que avanzás. Ah, ¿no se ven? No, estamos en la presentación. Por eso me parecía que estabas leyendo o mirando la pantalla y nosotros vemos la misma. ¿Ahí se ve? Ahí pasaste a origen de las colillas. Ah, bueno, cuando No puse pasaste. el otro modo... La forma, Mario. Bueno, ya está. Ya esto ya lo hablé. Esto también, lo que sucede con las colillas. Bien. Esto, lo que yo les decía que las colillas en las playas, el 32% de la principal causa de basura en este estudio de 152 países, ¿se ve esto? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Después acá, ¿y ahí se ve? ¿Es más grande o no? Perfecto. Perfecto. El estudio de la Argentina, de las costas marinas de la provincia de Buenos Aires, bueno, y después el camino de las colillas, que yo le decía, del piso a las alcantarillas, de las alcantarillas al agua, y ahí van a los ríos, a los lagos y a los mares. Y liberan entonces los metales pesados, todas las sustancias tóxicas que contiene la propia colilla por el uso del cigarrillo, ¿no es cierto? Por el fumar, y además por los plásticos, que ahora vamos a ver. La mayoría de las veces se dice que cada colilla puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua, y hasta 50 litros de agua dulce. Sin embargo, un estudio alemán sugiere que una colilla podría contaminar hasta 1000 litros de agua. Y ahí está la fuente de información. Las colillas afectan el ecosistema animal, porque muchos animales confunden las colillas con comida y se las tragan. Ahí hay algunas muestras, peces llenos de colillas de cigarrillos, ahí lo pueden ver en esa imagen, no sé si se alcanza a ver. Sí. Y la otra cuestión es el tema de los plásticos, porque las colillas al empezar a degradarse, el acetato se transforma en microplásticos que alcanzan unas dimensiones, ¿no es cierto? Por eso se llaman microplásticos, porque son muy pequeñitas e imposibles de sacar del mar. Y esos microplásticos entran en la red alimentaria del ecosistema marino y alcanzan, obviamente, la fauna marina y también nos alcanzan a nosotros. Y hoy se sabe que las personas podrían estar consumiendo aproximadamente 5 gramos de plástico por semana. Es decir, el equivalente al peso de una tarjeta de crédito. Me llama la atención, ¿no? Bueno, estos son los microplásticos, que gran parte de los microplásticos, la mayor proporción, como hemos visto, de la basura está dada por las colillas de cigarrillo. De ahí que se hizo una alianza ahora, este año, entre el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente con la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, para concientizar e impulsar medidas en torno al enorme impacto ambiental y humano de los microplásticos presentes en los filtros de los cigarrillos. La campaña se llama Mares Limpios, que forma parte de un tratado que la Argentina también suscribió en su momento. Lamentablemente seguimos sin ratificar el convenio marco. Pero esta campaña con la Secretaría se comprometen a impulsar cambios significativos en relación a los microplásticos
mediante la concientización y el fomento de políticas, ¿no? Un tema justamente para esta conferencia. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué es la concientización? Bueno, concientizar sobre el problema, pero además, ¿qué puede hacer el ciudadano? Dejar de fumar, como dijo Ana, eso sería la mejor solución. No tirar las colillas de cigarrillo en la calle o por el inodoro, porque del inodoro ya va directo a las fuentes de agua. Se recomienda que la disposición final de las colillas se realice en un elemento aislado, como una botella o bidón PET. De este modo, cuando el residuo llega al relleno sanitario, se evita que se descomponga en contacto directo con el ambiente. Claro, son soluciones parciales, como las pilas, ¿no? Las ponemos y no sabemos después bien qué hacer con ellas. Hay que buscar alternativas de recolección, como residuo peligroso. Yo sé que algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, cuando juntan las colillas, las juntan por separado y lo tratan como residuo peligroso en los rellenos sanitarios. Pero hay que buscar otras soluciones. Algunas de ellas hay, que se está trabajando en temas de reciclado. Hay algunas empresas que están trabajando el tema. Es complicado, es complejo, porque implica la cuestión de la inactivación de las sustancias tóxicas que contiene. Pero hay algunas empresas que han avanzado en esa dirección para la fabricación de ladrillos. En Brasil han hecho caminos, en otros lugares, bueno, otros elementos, para tratar de darle un uso, se recicla y pueda entonces hacerse algo, pero hay que inactivar las propiedades tóxicas que tiene. Y el último punto que trato acá es el tema de la responsabilidad extendida del productor, que es una medida que debería utilizarse también, este concepto, para las colillas de cigarrillo, que implica, en este caso, trasladar los costos de gestión de los residuos a los productores, hacia el fin de la vida útil de los productos, ¿no? Esto tiene una larga historia en Europa, con distintos tipos de legislación, y hay un plan de la Unión Europea del año 2019, una directiva en la cual los países tendrán que garantizar que las compañías tabacaleras cubran los costos de la recolección, el transporte y el tratamiento de los filtros. Este es un tema que ya se ha avanzado en Europa y que debería formar parte también de la agenda de la Argentina. Y con esto concluyo esta introducción. Muchas gracias. Gracias, Mario. Te pasaste 2 minutos nada más, así que está bien. Bueno, muy bien. Ahora le vamos a dar la palabra sobre efectos sobre la salud a la doctora Ana Israel, por la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Ella es especialista en medicina interna, expresidenta de SMIVA, miembro de la comisión directiva de SAPEM y docente de la UBA de Clínica Médica. Ana, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a ver si tengo más suerte para compartir. Creo que sí. Así vamos directamente al grano. Mientras voy haciendo esto, para mí es un honor compartir algo un poco nuevo, incluso lo digo autocríticamente, porque de las colillas nunca hablamos siempre del tabaco, dejar de fumar, que lo más importante no es dejar, sino nunca empezar, ¿no? Y eso es lo que se tiende ahora, no empezar, sobre todo en los 14 años, que es la edad que está teniendo mucho efecto esto. Estoy apretando acá la ventana para que aparezca compartir. Ahí está compartir. Ya estoy haciendo estoy acá en compartir, a ver, estoy abriendo a ver si abre. Voy a tocar otra vez compartir. ¿Te das cuenta, Mario? Se quieren copiar de vos. Sí, no sé si lo ven. No lo vemos. Todavía no. ¿Te salió el botón celeste de compartir? ¿Te salió? Sí. Ah, bueno. Ahí a ver, un segundito.
Cargando. Que esté tocando. Ahí va, ahí está cargando. Ahí te vemos, seleccionar el PowerPoint. Sí, sí. ¿Y ahora? Vemos tu pantalla, todavía no el Power. Bueno, voy avanzando mientras vamos haciendo la parte técnica. Para mí es un honor realmente compartir y autocríticamente lo dijo, porque nunca habló uno en profundidad y con vehemencia como hay que tener y responsabilidad social ante esta contaminación de colilla que forma parte de justamente de toda la contaminación que el mismo hombre es víctima, pasa a ser victimario y es el que es el responsable, no solo de las colillas, sino también del, como todos sabemos, que no es el tema de hoy, pero los gases de los gases invernaderos, toda la parte de plaguicidas, el talamiento de bosques. No nos podemos olvidar que según la OMS, la última estadística, que el doctor veo que tiene la misma estadística que yo, en el último año, en el 2017, publicó que la mitad de los incendios forestales del mundo son debido a colillas mal apagadas. Así que fíjense ustedes, a ver si se ve ahora. A ver, no sé, ahora, a ver, acceder. Voy a dejar de compartir, voy a empezar otra vez porque no ¿No te cargó? sé qué pasa. Uh-huh. Estaba compartiendo, pero no sé qué pasa. Acceder dice. A ver. Un segundito, está teniendo el mismo problema esto. Lo voy a minimizar. Voy a ver el cuadradito acá abajo que todavía no apareció. Este es el Office que voy a cerrar. No sé, no te aparece. Esta cookies. No sé, esto lo cierro. No sé, acá. ¿Ustedes lo ven ahora? No, ¿no? Todavía no. No, porque no aparece. Yo estoy viendo mi trabajo, pero no aparece compartir. A ver. Ana, andás viéndolo vos y lo vas contando. Si no Claro. podés. Mientras vamos, voy contando. Sí, si no perdemos mucho tiempo. Hay que ver que había un cuadro que publicó la OMS en el año 2015, donde justamente, a ver, ¿se ve ahora? No. Yo veo mi cosa, pero no lo logro. No. A ver, Mariano, si puedo. ¿No te sale para compartir cuando apretás? ¿Qué te sale? Es que no, ahora no aparece nada. Ahora me aparece nuestra experiencia, no sé qué, privacidad, no sé qué diablos salió a buscar con Google. No, está bien, pero estás viendo tu pantalla, estás viendo arriba en internet, en la pestaña, te estás viendo vos, ¿no? Sí, Bueno, y abajo no te sale la opción de no me sale compartir, eso es lo que me no te está. sale el triangulito para presentar. Claro, claro, como me salió antes. Ahora que lo voy a minimizar a ver si sale. A ver, buscar con Google. Me está saliendo algo que nunca perdió. Gmail imágenes. Uh-huh. No, hay que cerrar esta. Acá hay algo que. Me parece que está abriendo internet, es otra cosa. Claro, Si no, si tiene la pantalla, en su pantalla, digamos, el Sí. PowerPoint, lo dice desde ahí, no se preocupe. bien. Continuamos. Bárbaro. Voy a poner para toda la pantalla entera para que se vea bien. Bueno, seguimos. Ujú. Un segundito. No, ahora no. A ver cómo se. Para que quiero avanzar. No. A ver ahora. Donde se ven los componentes del cigarrillo, que está hecho, como dijo el licenciado, de fibra plástico de
de acetato de celulosa, que es el gran engaño para el fumador, porque estos acetatos de plástico absorben todos los venenos, que realmente es un veneno que tiene el cigarrillo, lo absorben y acá está pasando lo que no pasaba, está medio mal esto. Estoy pasando absorbe el cigarrillo, todo el veneno que tiene ese cigarrillo con todos los metales pesados que pasamos a ver. El anterior quería ver. Estas son estrategias de procesamiento que se están haciendo en algunos lugares en Mendoza, en la provincia de San Luis. Un segundito que estoy tratando de... Quiero poner acá... Me está hablando de internet acá. Y no, a ver... Perdónenme, voy a ir arriba acá, porque no sé qué pasó acá. Ponelo como si estuvieras Entonces, viendo vos. que absorbe todas las sustancias, donde estos residuos que tienen 25 años para degradarse, se convierten en fibras y forman parte del agua de los mares y lo comen, se confunden con los plásticos, los peces, y se ha visto que en la zona de Cartagena, en la parte del Mar Caribe, las ostras, que por suerte son caras y se come poco, tienen metales pesados, como el cadmio, el mercurio, el arsénico, el estroncio, y que son mutagénicos y son cancerígenos. Y lo más adictivo de todo es la nicotina, que en 10 segundos de pitar un cigarrillo ya tiene acción en el cerebro con agitación, inquietud, dificultad respiratoria y con tolerancia. Cuanto más fumás, más querés fumar hasta sentir el bienestar, pero después se transforma en la gran enfermedad que es una verdadera catástrofe para la humanidad, está con los cigarrillos. Los metales pesados, en Chile, en Imeco, es una empresa que está tratando al cromo, al níquel, al estroncio, al plomo, y que están incorporando en su industria, como dijo el doctor, los ladrillos, que son eficientes, que son duros. Y lo peor son los hidrocarburos aromáticos que tiene el pitillo del cigarrillo, que son todos los antracenos, los benzopirenos, fenantrenos, antracenos, naftalenos, que son altamente cancerígenos, y hay 16 contaminantes de esto. Eso justamente, con el alquitrán, saben lo mal que hace para justamente lo que significa. Esto, yo quisiera ver, porque yo tengo un PowerPoint, a raíz de todo esto, yo quiero dejar una enseñanza. Primero, que seamos líderes en todas las redes sociales donde trabajamos, en todas las redes sociales de lo que significa la colilla del cigarrillo, lo que significa fumar. Hablando de esto, y para terminar, un niño de 8 años, escuchando la conversación de la madre que hablaba con su madre sobre los cigarrillos, hizo el famoso dibujo donde está la cruz, el redondel con el cruz del cigarrillo, y fíjense lo que puso, como enseñanza para un chico de 8 años. Como todos saben, fumar hace mal. Inventaron una cura, pero no funciona. Hay que reunirse para ayudarse. Hay que prohibir fumar. Con eso quería terminar mis 10 minutos, que creo que no me he pasado. Y desgraciadamente yo tenía los diapositivos preparados, a lo mejor los paso después, porque tengo el trabajo acá, pero no sé qué pasó Mariano acá, que lo minimicé, pero no me sale. No se preocupe porque el mensaje quedó claro. Gracias. Así que muchas gracias, Ana. Muy amables todos. No, por favor, También los gracias dibujos, a para no usted. hacerlo tan aburrido, ¿no? No. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra, creo que está, en cuanto a la relación con el cáncer, al profesor doctor Daniel Rampa por la Sociedad Argentina de Cancerología, es miembro de la comisión directiva de esta entidad y es jefe de la división Oncología y Cuidados Paliativos del Hospital Español de Buenos Aires. Sí, buenas noches. Sí, figuro con otro nombre, pero no importa. María Teresa. Bueno, no, Exacto. está bien, cada uno elige cómo llamarse. No hay problema. Les quiero ver si ahora podemos compartirle. A ver. Ya ahora recién me aparecieron mis
mis íconos, pero ahora ya hablé. Después los muestro si me dan un minuto para pasarles los dibujos. Vemos cómo vamos con el tiempo. Claro. Porque, claro, El tiempo con es- esta modalidad, la verdad que la presencialidad la extrañamos todos, lamentablemente. Pero no Sí, se señor. preocupe, quédese tranquila que el mensaje estuvo. No sé si ahí estoy presentándolo. Ahí Todavía no se está ve, viendo, no Daniel. sé. Bueno, no sé si Ahí se va va a ver. A ver, cargando. ahí sí, ahí sí. Ahí se ve. Ahí Perfecto. lo ven bien Ahí porque está ustedes ya no lo veo, perfecto. listo. Vamos súper bien. Bueno, bárbaro. Ahí Bueno, está. primero agradecerle a la Sociedad Argentina de Periodismo Médico la invitación. En realidad estoy representando a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Cancerología. Yo soy médico oncólogo del Hospital Español, soy el jefe del servicio. Y realmente hoy, como dijo la licenciada Sanuto en su momento, es todo una gran mezcla el tema del tabaquismo. No es solamente un tema de salud pública, es un tema económico para empresas, es un tema económico para el Estado, es un tema de lobby y es un tema de cultura también. Con respecto a esto, bueno, el tabaquismo ya sabemos que se volvió el enemigo público en este último tiempo, en estos últimos, vamos a decir, 20 años, esta cultura fue cambiando y sin hacer mucha carga sobre el pobre Will Smith, vamos a ver un poquito de historia local porque realmente la historia es muy linda verla desde afuera, ver todo lo que pasa en Estados Unidos y todo cómo fue cambiando la cultura del cigarrillo y los cambios que hubo en las empresas, donde más o menos hasta hace unos 40 años había que demostrar con juicios que el cigarrillo era nocivo, pero acá también tenemos una historia de más o menos unos 120, 130 años de cigarrillos. No voy a hablar del hábito de fumar, estoy hablando del cigarrillo en particular, que es lo que nos traía hoy. El riesgo de... Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Ah, perdón. Sí, Bueno, sí. esto arranca más o menos, para hacerlo rápido y no excederme de los minutos, en el fin del siglo XIX con la empresa de Picardo que en el barrio de Valvanera comenzó a picar justamente los cigarrillos y el primero que casualmente se llama 43 por un chiste de la City. La City porteña tenía 42 corredores de bolsa y el 43 era, vamos a decirlo en un fardo, era el Gil. Era el tipo que era el que iba a pagar los platos rotos o el tipo que iba a hacer macanas. Y realmente 43 fue el nombre de los primeros cigarrillos y parece mentira y parece un chiste que sea el primer, para los fumadores sean los 43. La empresa se fue cambiando y esto para demostrar un poco que la empresa nacional como tal o el tabaco nacional no es así, porque Picardo se fue fusionando, se transformó, apareció la compañía Nobleza, que empezó con un crédito nacional, se fusionan en la época de proceso en el 77 como Nobleza Picardo, y tenían casi el 2/3 partes del mercado nacional. Pero finalmente, el 95% lo termina comprando British American Tobacco, o sea que ya no es una empresa nacional. Realmente es una empresa que pasó muchas pérdidas, que tuvo muchos despidos, que la empresa casi está automatizada, no hay tantos empleados, y lo que decía la licenciada Sanuto era un tema importante, donde tenemos que pensar que estas empresas tienen que reconvertirse, como así también reconvertir los cultivos. Porque realmente si dejamos de entender que esto es un problema que hace percibir dinero a las empresas y al Estado, vamos a tener siempre esta lucha eterna, no solamente con las colillas, sino también con los costos en medicación oncológica. Esto le pasó también un poquito a Masalín, que bueno, Masalín en el 65 ya es de Philip Morris, o sea, todo Masalín Celasco, todo este cambio en las empresas lleva a pensar que no hay empresas nacionales, o sea que todo esto de la empresa nacional y que hay que también ver las industrias que pasa, es todo puro humo. Y un poco entrando ya al tema, viendo realmente qué pasa en salud pública respecto al tema oncológico, obviamente todos estos cigarrillos tienen los productos que lo componen, no son desaprobados por el Estado, o sea, el problema es cuando se encienden y cambian los compuestos químicos cuando se transforman por la temperatura. Se liberan unos 7.000 productos químicos, de los cuales más de 70 son carcinogénicos. Acá hay una lista realmente que de leer los nombres a uno ya se le paran los pelos de la nuca porque ve
polonio 210, benceno, formaldehído, y sabe que todo esto es mínimamente o pro-oncogénico u oncogénico. Esto es una lámina que me gustó mucho del CDC, que habla sobre el multi-impacto de los productos del humo del cigarrillo, o sea, del tabaco y los desechos del tabaco en los distintos órganos, obviamente en la vía aerodigestiva, pulmón obviamente, también en glándulas como el hígado y el páncreas, en el estómago, en el esófago, en cuello uterino, en vejiga, en colon recto y obviamente en riñón y pelvis renal. Y ante todo, en lo hematológico, en leucemia mieloide aguda. Sabemos que tiene un impacto importante, hasta 30 veces de riesgo en cáncer de pulmón. Hay un riesgo importante en las mujeres premenopáusicas y un impacto importante en el fumador pasivo posmenopáusico para el cáncer de mama. En vejiga es obviamente uno de los factores más importantes de riesgo, aumenta 4 veces el riesgo de cáncer de vejiga. La mitad de todos los cánceres se ven en pacientes fumadores y el 85% de las muertes en hombres en vejiga son fumadores. Hay un factor de riesgo importante en cuello uterino, en el cérvix uterino, o un factor de riesgo independiente, además del, obviamente, el HPV, que es algo bien conocido. En cáncer colorectal hay un estudio interesante del Instituto Europeo de Oncología de Milán que marca un riesgo de más del 18% y un 25% de riesgo de muerte por cáncer de colorectal. No nos olvidemos que todo este paciente trae como consecuencia que viene con un EPOC y con una mayor morbimortalidad ante los procedimientos y complicaciones de cualquier procedimiento o tratamiento oncológico. En el páncreas es uno de los factores de riesgo más importantes y 1/4 de los cánceres de páncreas son secundarios al hábito tabáquico. El cáncer hepatocelular, o sea, el hepatocarcinoma, tiene una relación como el de pelvis renal y riñón. Y obviamente, ya cuando en los 50, Schlosser habló de la mucosa condenada o el efecto cancerígeno de campo, que me lo había explicado mi primer maestro de oncología, sobre el hábito de tabaco en todo el área oral y área superior. Claro, el impacto es en todo el sector de mucosa oral, cavidad oral, orofaringia, laringe, pulmón y hasta esófago y estómago. Y ahí vemos que hay un doble, y en algunos casos, según algunos trabajos, un triple de riesgo mayor en cáncer de esófago y en cáncer de estómago. Y aproximadamente el 50% a través de los bencenos y de los derivados de los hidrocarburos policíclicos como causa de leucemia mieloide aguda. Entonces, esto tiene un mecanismo. Este mecanismo es a través de que estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, a través de la aril hidrocarburo hidroxilasa, que es una monoxigenasa de fase 1, transforma estos productos de procancerígenos a carcinógenos directamente. Es una vía de metabolismo habitual para colesterol, para síntesis de colesterol, para eliminación de fármacos, para esteroides y otros lípidos. Pero en este caso, lo importante es que estos productos van a transformarse en productos reactivos que van a formar una unión covalente con el ADN y provocar mutaciones. Ahí vemos que hay reacciones que terminan formando el diolepóxido. El diolepóxido es un producto altamente reactivo de unión covalente y forma adductos directamente con la guanina. En el sistema de detoxificación, por decirlo de alguna manera, ese diolepóxido puede ser antagonizado por el sistema del glutatión, que es el sistema detoxificador por excelencia, pero obviamente esto tiene un impacto clínico relativo, porque también tenemos que tener en cuenta que el fumador no es solamente el hábito, sino la frecuencia, sino también la intensidad y sino también la predisposición, porque casualmente estos derivados del benzopireno, estos derivados de los hidrocarburos policíclicos, son inductores de esta enzima. Y en algunos casos, algunos pacientes genéticamente tienen una mayor actividad, y lo cual les predispone a un mayor riesgo de cáncer, por ejemplo, de pulmón. Esto termina con una mutación puntuales en genes supresores o en protooncogenes que son promotores de la enfermedad oncológica. Para ir terminando, en los años 80, Moura
escribió un tema con Virus que era Soy moderno, no fumo, donde hacía un chiste contando todas las marcas de cigarrillo, que hoy esas marcas fueron desapareciendo justamente por esa internacionalización de las marcas de cigarrillos. Pero el ser moderno no fumo, eso fue cambiando realmente. Vamos a dar un mensaje positivo. No es lo mismo un bar de Buenos Aires hoy que un bar de Buenos Aires en los años 80, 70, donde el humo explotaba por las ventanas. Realmente hubo un impacto de la legislación, la gente cumplió, no solamente es lo económico, porque lo económico siempre fue enemigo del hábito, o sea, cuanto peor fue la economía, más se fumó. Sin embargo, hubo una concientización y ese ser moderno no fumo impactó incluso en la cultura popular a tal punto, y esto es para ir cerrando, donde vemos al pingüino de los 60 de Batman que fumaba en público en un programa para chicos de la televisión, y el pingüino actual, que lo tenemos en el otro lado, estuvo con una cláusula en el contrato cuando se firmó la nueva Batman, donde se prohibía que el pingüino fumara en cámara. Bueno, eso es todo y les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, muchas gracias, Daniel. Nosotros somos los agradecidos. Vamos a darle ahora la palabra. Se están portando todos muy bien, vamos. Respecto a los efectos cardiovasculares, la doctora María Petrucci, por la Sociedad Argentina de Cardiología, Consejo de Cardio-Oncología. Ella es médica cardióloga del Hospital Doctora Allende de Mar del Plata y secretaria técnica del Consejo de Cardio-Oncología de la SAC. Así que vamos con María. Bueno, ¿qué tal? No sé si están viendo la pantalla, la presentación. Casi. ¿Casi? Bueno, primero le quiero dar las gracias por la invitación a participar, ¿sí? A través del Consejo de Cardio-Oncología de la SAC. Muchas gracias por este espacio y por la posibilidad de estar participando en esta actividad tan interesante. Díganme si están viendo la presentación. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahí la perfecto, ven? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, voy a tratar de ser acorde con el tiempo, así no demoro más. Bueno, como dije, muy interesante el tema, la contaminación ambiental por las colillas de cigarrillo, un desafío para mí de averiguar sobre la contaminación que generan las colillas y el daño a nivel cardiovascular, ¿sí? Para comenzar, la polución del aire es el cuarto factor de riesgo de mortalidad global, produce más muertes en el mundo que la glucemia alterada en ayunas, un indicador de diabetes y prediabetes, la obesidad y el colesterol LDL elevado. Hay una publicación reciente, en el año 2021, de la Sociedad Europea de Cardiología, donde, como pueden ver, el principal factor de riesgo de mortalidad es la hipertensión arterial, seguida del tabaco, ¿sí? Seguido de los riesgos alimentarios, y en cuarto lugar está la contaminación ambiental, y como cito anteriormente, la glucosa, el índice de masa corporal elevado, el LDL, están por debajo de la contaminación ambiental. Ahora bien, la contaminación del aire por partículas finas se consideran partículas por debajo de 2,5 micrones por metro cuadrado, las que pueden generar daño a nivel cardiovascular. Es el factor de riesgo ambiental más importante que contribuye a la mortalidad y a la discapacidad cardiovascular. ¿Sí? Estas partículas, como dije, hay muchos estudios, voy a mostrar la evidencia más adelante, que por debajo de 2,5 son las partículas que generan daño cardiovascular. Las exposiciones a largo plazo aumentan el riesgo en mayor magnitud, por encima del 10%, lo que se atribuye al desarrollo de las afecciones cardiometabólicas como hipertensión y diabetes. Es decir, que la contaminación ambiental tiene una injerencia también en el desarrollo de hipertensión y diabetes. ¿Qué evidencia tenemos sobre la relación entre la contaminación ambiental y la enfermedad cardiovascular? Porque antes de ir a las colillas, yo primero quise averiguar qué pasa con la contaminación ambiental y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Una publicación reciente de abril de este mismo año de la Sociedad Argentina de Cardiología, en el contexto del Día del Corazón Sano en un ambiente sano, como se titula, 1 de cada 5 fallecimientos por enfermedad cardiovascular es causado por la contaminación ambiental. El 90% de la población mundial está expuesta a altos niveles de contaminación. Casi 9 millones de muertes prematuras son atribuibles a la polución del aire, la tierra y el agua.
denominadas dentro de lo que se denomina polutoma, y de las enfermedades cardiovasculares, el 20, ¿sí? Como dice el título, 1 de cada 5 se pueden atribuir a la contaminación del aire. Y la contaminación del aire también incluye la contaminación en los hogares. Influye la toxicidad en contaminantes como el humo de cigarrillo, las velas, los sahumerios, la presencia de humedad y las emisiones de materiales de construcción, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la polución como factor quita 20 meses de expectativa de vida, casi tan elevado como la disminución de expectativa de vida que genera el tabaco, que es de 22 meses. ¿Qué evidencia tenemos? Como dije, bueno, como podemos ver en este gráfico lo que muestra es la contribución de la contaminación del aire, ¿sí? a la mortalidad global, ¿sí? En la mortalidad estimada en millones de habitantes. Como pueden ver acá, la contaminación del aire genera alrededor de 7 millones de muertes en el mundo, ¿sí? Está por debajo del tabaquismo. Y de estos casi 7 millones de personas, 2.8 millones se deben a la contaminación del aire dentro de los hogares. De la evidencia que tenemos sobre la contaminación ambiental y la enfermedad cardiovascular y la mortalidad cardiovascular, como podemos ver, recién estamos viendo la punta del iceberg, porque los estudios que tenemos que confirman, ¿sí?, la relación entre la contaminación y la mortalidad cardiovascular son los que están en la cima, en la zona 1, y está emergiendo evidencia en este último tiempo sobre, como dije anteriormente, el desarrollo de hipertensión, diabetes, infarto, stroke e insuficiencia cardíaca. Por lo que todavía nos queda por ver un montón de evidencia sobre el desarrollo de la enfermedad cardiovascular relacionada con la contaminación del aire. Como pueden ver acá, a medida que van incrementando, ¿sí?, la acumulación de estas partículas, de este material particulado de 2,5 microgramos por metro cúbico, a medida que aumenta, ¿sí?, la exposición aguda, hay un aumento de la mortalidad, del riesgo relativo, así como también este aumento de la mortalidad está dado por la exposición a la contaminación del ozono, ¿sí? Y la exposición crónica también ha demostrado aumentar la mortalidad cardiovascular, aumentando el riesgo relativo, como pueden ver, de una forma muy, muy relevante. ¿Qué es lo que sucede con la contaminación del aire? La contaminación del aire hace que las partículas ingresen al pulmón. Las partículas, ya al tener por debajo de 10 microgramos por metro cuadrado, se depositan dentro del alvéolo, y la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular está dada por estos 3 cuadrados que están en naranja, ¿sí? Las partículas ingresan al pulmón, generan estrés oxidativo. También hay una traslocación directa de las partículas, ¿sí?, hacia el torrente sanguíneo, y hay intermediarios biológicos que activan cascadas inflamatorias. Al mismo tiempo, hay un desbalance entre el sistema nervioso simpático, que genera un aumento y una prevalencia del sistema nervioso simpático por sobre el parasimpático, aumentando esta cascada de inflamación. Por lo tanto, la contaminación del aire genera enfermedad cardiovascular a través de generar un desbalance autonómico, disfunción endotelial, que como sabemos es la principal causa de enfermedad cardiovascular, ¿sí?, la activación de la inflamación, y también se activan cascadas trombóticas, ¿sí?, como pueden ver acá, las sustancias reactivas de oxígeno a través de las citoquinas inflamatorias, ¿sí?, disminuyen la vasodilatación, aumentan la vasoconstricción, inflamación, ¿sí?, proliferación del endotelio, citoquinas inflamatorias, los receptores TROL, ¿sí?, y toda la vía de cascada de fibrinógeno genera inflamación de bajo grado, sustancias reactivas de oxígeno, proliferación de músculo liso y enfermedad cardiometabólica, ¿sí? Este es otro trabajo presentado recientemente, donde vemos que la contaminación del aire, ¿sí?, la inhalación de aire que ya se encuentra contaminado a través de estrés oxidativo, inflamación, citoquinas, tanto la exposición crónica como aguda genera todas las enfermedades cardiovasculares que conocemos, y como ven acá, una progresión de enfermedad cardiovascular, ¿sí? ¿Qué tenemos como evidencia hasta el día de hoy? Bueno, que tanto las exposiciones a corto como a largo plazo aumentan la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones, la enfermedad cardiovascular isquémica, la insuficiencia cardíaca, el stroke, y hay menor evidencia con respecto a las arritmias, pero eso está en estudio.
Esta es la evidencia con la que contamos. Hay estudios prospectivos, hay estudios longitudinales, hay estudios que se han realizado en múltiples países, donde vieron que la acumulación de estas partículas aumenta el riesgo relativo de eventos coronarios, ¿sí? Principalmente de infarto agudo de miocardio. Estos son otros estudios también, donde vieron lesiones a nivel del cateterismo cardíaco. Y yendo directamente a lo que respecta a la charla, bueno, ¿qué sucede con las colillas de cigarrillo y el riesgo cardiovascular? ¿Sí? Considerando que las colillas son el factor de riesgo para la contaminación ambiental. Bueno, una cosa que me pareció muy interesante cuando me puse a buscar colillas de cigarrillo fue ver que a partir del año 2011 aumentaron las publicaciones con respecto a las colillas de cigarrillos. De lo que está publicado en PubMed, la mayoría cuando a la hora de buscar las colillas de cigarrillo y la enfermedad cardiovascular, los estudios que están publicados son generalmente de pacientes que han ingerido accidentalmente colillas de cigarrillo y no estudios específicos sobre el rol que tienen las colillas en la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Hay un estudio que se realizó en una ciudad de Arabia Saudita, donde los filtros de cigarrillos se juntaron, ¿sí? Se juntó una cantidad de filtros de cigarrillo en la calle, los evaluaron y vieron que contenía una cantidad significativa de alquitrán, cosas que ya dijeron previamente, no quiero ser redundante, y que tanto los constituyentes orgánicos como inorgánicos pueden causar muchas enfermedades, pero no hay ningún estudio específico que pueda determinar la relación directa de las colillas sobre la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Lo que sí, el análisis de los metales pesados reveló la presencia de plomo, arsénico, cadmio, que están incluidos como 10 productos químicos de mayor preocupación para la salud pública. Y estos químicos presentes en los desechos de cigarrillos se liberan al medio ambiente, por lo tanto, al ser liberados en el suelo o en cuerpos de agua, afectan la flora y la fauna, como dijeron previamente, y esto perturba al ecosistema. Un ejemplo de ello es ese consumo de pescado, ¿sí?, que genera toxicidad a través de la cadena alimentaria y la salud humana. Por lo tanto, los desechos de cigarrillo pueden influir directamente en la contaminación del suelo y el polvo, y esto podría afectar el estado de salud de los residentes del área urbana. Pero no hay estudios realizados sobre el daño directo de colillas de cigarrillos. Así que, como conclusión, no contamos con una evidencia del daño directo sobre la salud cardiovascular, sí a través de la contaminación del aire, como mostré la evidencia anteriormente. Como mensaje final me parece muy importante destacar que la contaminación ambiental es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. Está asociado con enfermedad cardiovascular, como mostré anteriormente, infarto, stroke, hipertensión. Hay estudios que han demostrado progresión de la aterosclerosis a través del estrés oxidativo y las cascadas inflamatorias, y me parece muy importante como cardiólogos comenzar a valorar la importancia de la contaminación ambiental como factor de riesgo cardiovascular. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra sobre prevención de la contaminación ambiental laboral por colillas de cigarrillos al doctor Gabriel Fernández. ¿Anda por ahí? Gabriel Fernández, no lo veo. Estaba conectado, recién se comunicó conmigo. Sí, está. Bien, él es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional y especialista en salud pública. ¿Lo tenemos? Sí, buenas. Muy bien, ahí está. Hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, es un placer a través de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional de la Asociación Médica Argentina y compartir con otras sociedades científicas tan destacadas este tema. Recién en la biblioteca estaba buscando una definición de salud, algo nuevo, y hay una de 1949, que se publicó también en 1970. Hay varias definiciones en salud pública de lo que es la salud. Y una de ellas esta es de Paul Tournier, un hombre muy importante que escribió muchos libros, y uno es Medicina de la Persona.
y dice, la salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, lo que la Organización Mundial de la Salud dice. Es una cualidad de vida, un completo desarrollo físico, psíquico y espiritual, una exaltación del dinamismo personal. Y sin ninguna duda, el tabaco, todo lo que envuelve esto, degrada el dinamismo personal. Pero es importante destacar que en los ámbitos de trabajo, cualquiera sea de ellos, es muy importante destacar también, creo que ustedes ahora están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. En los ámbitos médicos también esto sucede. Y sin ninguna duda en los hospitales muchas veces se fuma y en los centros de salud también. En forma oculta. También en las grandes empresas lo hacen. ¿Sí? Y muchas veces desde el punto de vista gremial, en estos 30 años que uno se dedica a la medicina del trabajo en empresas, hay determinadas áreas que dice que son para fumadores. Y si bien es cierto, hay una ley en Argentina, ¿no es cierto?, que habla y se trabaja mucho en esto que es ambientes saludables. Ambientes saludables. Ambientes libres de humo. Pero no dice de colillas, de cigarrillos. En fin, a la persona que fuma es un tema porque también es un tema de adicciones. Y hay que comprenderla. Y muchos tenemos compañeros de trabajo que están pasando por esto y son excelentes personas en sus trabajos. Entonces hay que acompañarlos a esto. Pero sin ninguna duda, el problema de las colillas tiene mucha importancia. Fíjense, nosotros en Medicina del Trabajo tenemos una ley, la 19.587, un decreto reglamentario 351 de 79 y después otras reglamentaciones que hablan cómo tenemos que trabajar en los servicios de medicina del trabajo en conjunto con los especialistas en higiene y seguridad en el trabajo. Y tenemos una resolución que ustedes la pueden ver aquí abajo, la resolución 905 del año 15, donde dice que tenemos que capacitar en estas áreas. ¿Ven? Drogas de abuso, vida saludable, primeros auxilios, prevención cardiovascular y efectos del tabaco sobre la salud. Es decir, que el tabaco y las colillas, el hecho de fumar es una droga, es un agente de riesgo adictivo, nos habla de vida saludable y fíjense en cómo también tiene mucho que ver con la prevención cardiovascular. Entonces, y ya con los objetivos, y para terminar en 5, 6 minutos, establecer protocolos generales en las empresas, porque hay algo que es muy importante. Muchas veces puede estar la ley, pero es muy difícil a veces, o las reglamentaciones, pero es muy difícil a veces en las empresas generar estas prevenciones, porque los gerentes, los directores, aún de centros de salud o demás, o de cualquier empresa, una empresa aeronáutica, una empresa periodística, una empresa de aviación, una empresa de micros, lo que ustedes quieran, también fuman. Y las colillas se acumulan dentro de los lugares de trabajo. Entonces hay que establecer protocolos generales para los servicios de medicina del trabajo, recursos humanos y capital humano de entidades tanto estatales o empresas privadas, que decir de
los centros legislativos, qué decir de los centros judiciales, donde la colilla de los cigarrillos pueden provocar incendio, es decir, un factor físico. El otro día, aquí en mi domicilio, muy cerca, se incendió un container de basura de color verde porque alguien había tirado ahí una colilla, tal vez un poco encendida. Se incendió todo. Esto hace pocos días, hará una semana. Todo. Desde ya que tardaron los bomberos en venir, pero en última instancia se incendió totalmente con la combustión de todos los plásticos y demás. Pero tiene que ser en todo tipo de trabajo, profesión u oficio. Y con esto se busca prevenir y gestionar de manera adecuada los riesgos de toxicidad en ámbitos laborales, pudiendo implementar políticas, programas y procedimientos a seguir para prevenir laboralmente el tabaquismo. Así que es una gran lucha con esto. Pero fíjense, el objetivo de que las empresas realmente, llámese del Estado o privada, puedan actuar sobre el tema de las colillas y cómo disponerla, como bien dijeron en las anteriores exposiciones, en lugares especiales. Porque de esta manera disminuimos el ausentismo laboral por las enfermedades laborales, los accidentes de trabajo y las complicaciones en la salud directamente causadas por el hecho y en ocasión del trabajo. La medicina preventiva es medicina del trabajo. Es social porque se trabaja en el núcleo de los trabajadores. Es interdisciplinaria porque nos necesitamos tanto los otros médicos como abogados, ingenieros y demás. Y es motor de salud. Miren esto y con esto vamos a terminar con 2 o 3 diapositivas más. El agente causal aquí es la colilla del cigarrillo. El huésped susceptible es aquí el trabajador. Y el medio ambiente son esas condiciones y medio ambiente de trabajo, pero también lo que en la última resolución 905 se habla de que hay que actuar sobre la prevención, bien, de la salud en las condiciones y medio ambiente de vida de la persona. Por eso hablamos de que hay que estudiar cada puesto de trabajo para poder disminuir y cómo gestionar esto de las colillas del cigarrillo. Y es por eso que debemos recordar que hay un trabajo presencial y un teletrabajo. Así como aumentaron los problemas mentales, aumentaron los problemas del tabaquismo en el teletrabajo. El tabaco entra, todos sabemos los mecanismos, el intercambio gaseoso alvéolo capilar es notablemente afectado y en el teletrabajo tenemos esto, tenemos niños. Hombres y mujeres trabajan en sus casas, con sus familias, con sus niños, y ellos son los afectados también. Y también la mujer joven, que no está embarazada, pero puede estarlo, o la mujer embarazada, ya que el humo del cigarrillo entra directamente por la membrana placentaria. Entonces, y esto para terminar, es necesario trabajar desde las empresas también en la capacitación, en mantener la casa libre de humo del cigarrillo, impregnado en los lugares, en los cortinados, en el piso, y también con todos estos efectos que ustedes saben de todas estas sustancias que bien ya lo han mencionado. Cuidado, cuando alguien fuma, cuando alguien tiene una colilla ahí,
más de 4.000 sustancias tóxicas y 50 y muchos más cancerígenas. El doctor Bruno puede dar fe de esto. Tenemos con realmente temas muy importantes para la salud. Bueno, estas son las muertes prematuras cada año. Este hábito causa el 90% del cáncer del pulmón y el EPOC y de todos los órganos y sistemas de la economía. Y esto para decirle muchas gracias y también recordarles que tenemos que trabajar en esto de las personas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos rápidamente a los efectos sobre la piel y cicatrices. Y acá nos va a hablar el doctor Ricardo Losardo por el Comité Antitabaco de AMA, es secretario de la citada entidad, es jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de Oncología Marie Curie. ¿Lo tenemos? Sí, aquí Ahí estoy. está. Hola. Bueno, muchas gracias. Se agradece la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, realmente estaba pensando ahora de qué manera se puede, el desafío futuro, tipo ciencia ficción, sería tratar de medir los microplásticos en sangre. Eso es lo que va a venir. Es decir, la microplasticemia, digamos. Realmente hoy día el colesterol, el triglicérido se van solucionando y esta nueva situación que son las colillas de cigarrillo que producen en el organismo todos estos deterioros van a originar un nuevo problema tóxico. Con respecto a la cirugía plástica, sabemos que si bien no hay trabajos sobre cómo afectan los tóxicos de las colillas de cigarrillos al envejecimiento humano, al envejecimiento cutáneo y la cicatrización de los tejidos, estimamos que podría hacerlo de la misma manera que lo hace directamente el tabaco. Entonces recordemos cuáles son los efectos del tabaco sobre la calidad de las cicatrices y el envejecimiento cutáneo prematuro. En cuanto a la cicatrización, sabemos que altera los procesos fisiológicos de cicatrización, eso se ve después de una cirugía, donde ocasiona trastornos de la microcirculación, con irritación endotelial y con hipoxia en los tejidos, produciendo necrosis, dehiscencia de la herida y también infección. Como conclusión, la cicatrización es más lenta y disminuye la calidad. Con respecto al envejecimiento prematuro, cutáneo estamos hablando, hay sequedad de la piel por deshidratación y falta de irrigación. Se instalan de manera temprana las arrugas y se acompaña por un cambio de coloración de la piel, ofreciendo un aspecto demacrado. En ambos casos, tanto la situación de la cicatrización como en el envejecimiento cutáneo prematuro, se lesionan los espacios celular, donde se afecta el ADN, y el espacio extracelular, dañando las proteínas y los lípidos que en él se encuentran. Las colillas de cigarrillos contienen restos de tabaco y se supone, aunque todavía no hay estudios definitivos, que van a producir, se puede imaginar uno que van a producir efectos similares a los cigarrillos. Entonces hay que realizar trabajos de investigación sobre este tema tan actual y reciente para comprobarlo. Por eso creemos que hay que evitar que las colillas de cigarrillo se arrojen en medio ambiente y que ingresen de manera indirecta por distintas vías a nuestro organismo. La toxicidad y contaminación de alguna manera llegan a través de la microcirculación a la piel, acelerando el envejecimiento cutáneo y los trastornos de la cicatrización cutánea. Esto es los dos conceptos más importantes que tenemos nosotros los cirujanos plásticos. La cicatrización lenta y retardada, que se ve en los posoperatorios, y por el otro lado, el envejecimiento cutáneo prematuro. Bueno, muchas gracias.
Gracias, doctor. Interesante. Me espantó el tema de analizar los microplásticos en sangre. Me mató. Claro. De ciencia ficción es eso, realmente, ¿no? Tal Pero bueno, cual. es lo que viene, es lo que viene. Muchas gracias y gracias por la brevedad porque estamos un poco demorados. Bueno, ahora nos va a hablar de los medios de comunicación el doctor Mario Bruno por la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Él es presidente de esta entidad, presidente del Comité Antitabaco de AMA, vicepresidente segundo de UATA y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cancerología. Muchas gracias, Ana. Vamos a transmitir lo que publican los medios, que está íntimamente relacionado a lo que nos contó el licenciado Mario Virgolini, cómo está transmitido a través de los diferentes medios de comunicación. Esto es lo que se llama humo o tabaquismo de cuarta mano. La Organización Mundial de la Salud cuenta que las colillas de los cigarrillos es el producto que genera más basura tóxica en el mundo. Esto lo estamos viendo a través de una publicación de redes sociales. La publicación de las Naciones Unidas que nos cuenta que no solo el efecto tóxico, sino también el efecto de los microplásticos. Lanzan una nueva campaña para reducir la contaminación de los microplásticos que ocasionan los cigarrillos. Vamos a diferenciar las publicaciones de los medios de difusión de Europa, Asia y Estados Unidos a las que se hacen en Latinoamérica y fundamentalmente después vamos a ver en Argentina. En Europa están ya más avanzados, tienen claro que es contaminante y están publicándose ahora lo que son las medidas contra esta contaminación. Entonces acá estamos viendo la enorme cantidad de colillas de cigarrillo que se pueden ver en diferentes ámbitos, ciudad, playa, parque. El diario vasco nos cuenta que nos estamos comiendo las colillas. Se tiran 4.5 billones del suelo cada año y los residuos del tabaco son muy contaminantes y acaban en los ríos e incluso en nuestro estómago. Y entonces aquí cuenta cuáles son las medidas y cómo es la contaminación, ¿no? Que acaban en ríos, mares, océanos. Esto lo ingieren los peces y las aves y a través de la cadena alimentaria terminan en nuestro estómago. En España, cuando se tira una colilla de cigarrillo, por la ventanilla del auto hay 200 euros de multas. En Bruselas se acabó de establecer ahora en enero también la multa de $200, en Lisboa 250, en Esturgas 110, y quizás algo diferente lo que tomó San Francisco en Estados Unidos, que aplica una tasa de 60 centavos de dólar por cada paquete de cigarrillo para pagar los costos de recoger las colillas por parte de los servicios de limpieza. El diario El País de España también habla de los 200 euros de multa que se instalaron en Bruselas para tomarlo como castigo para tratar de evitar que la gente se eduque y no fume. En Barcelona, esta es publicación de El Mundo, también de España, cuenta que Barcelona prohibirá fumar a partir de julio de este año. El ayuntamiento impulsará una campaña informativa hasta junio y a partir de julio se va a evitar fumar en las playas. La publicación de Europa Express nos cuenta que países como Australia o Nueva Zelanda tienen papeleras específicas para colillas y en París se ponen multas específicas para quien tira las colillas en el suelo. Aquí muestras de contenedores y muestras de las multas que hacen en París a aquellos que tiran las colillas en la calle. En Australia se estableció una manera de revertir esta situación creando ladrillos, ¿no? La fábrica de ladrillos de barro más livianas y energéticamente eficientes. También en Asia, Corea del Sur fue un precursor en la lucha contra el tabaco. Aquí nos cuenta este artículo que ya desde 1985 y 87 se lucha contra el tabaquismo, y una nota de la Korean Times que cuenta justamente la multa que se aplica a los que tiran las colillas, grupos de inspectores de 25 oficinas que salen a la calle a poner la multa. En Sudamérica
cambia un poco la situación porque se está contando recién lo que es la contaminación, no tanto todavía en las medidas, sino en la contaminación, tratando de concientizar. El diario Excelsior dice por qué son contaminantes y dañinas las colillas de cigarrillos, él se está contando por qué son contaminantes. El Ágora de la cadena SER habla que 4 billones, como decía el licenciado Virgolini, de colillas se acaban en el agua cada año. Y esta es una infografía justamente de esta publicación que es sumamente práctica, ¿no? Podemos leer que suponen que constituyen más del 30% del total de desperdicios, que peces y reptiles y aves pueden resultar envenenados, provocan más del 3% de los incendios, contaminan hasta 50 litros de agua dulce y 10 de agua salada, tardan 10 años en degradarse y tienen hasta 400 elementos tóxicos que contaminarán el medio. Es decir, esta infografía prácticamente resume todo el efecto de los cigarrillos. El CODES de Ecuador también está contando prácticamente los mismos efectos, los efectos tóxicos que produce, y en Argentina la publicación oficial del gobierno de la ciudad está tratando de poner en marcha un plan de concientización sobre la correcta disposición de cigarrillos y se están tratando de aplicar medidas y leyes para la contaminación. Infobae nos cuenta que se arrojan casi 3 millones de colillas de cigarrillos por día en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires, y los graves daños que provocan la salud y el medio ambiente. También Infobae nos cuenta que las colillas de los cigarrillos, medio ambiente, contamina hasta 50 litros de agua. Clarín saca el tema en el suplemento de la ciudad que se tiran en la vía pública 5 millones de colillas de cigarrillos por día y quieren multar a los que la hacen, ya con alguna aplicación práctica. Hubo un estudio de una entidad privada que en 2 horas, en 4 manzanas del microcentro, se levantaron 10.000 colillas de cigarrillos de veredas y calles. Y aquí cuentan un resultado de qué cantidad de cigarrillos se provoca Clarín, la entidad de Seco House, y hizo relevamientos propios que hay 694.000 fumadores. A eso se suman diariamente los que ingresan a la ciudad del conurbano. A un promedio de 5 cigarrillos por persona y teniendo en cuenta que según la estadística el 80% tira los cigarrillos en el piso, nos da como mínimo 5 millones de colillas por día. De ahí sale la cuenta, y esto es en la ciudad de Buenos Aires. También cuenta, bueno, todos los efectos tóxicos que ya sabemos, y acá en Buenos Aires contaminan, las colillas van a parar al riachuelo, al Río de la Plata y después al océano. Están tratando de aplicarse medidas, esto cuenta también los efectos tóxicos, lo que describe la Organización Mundial de la Salud, y acá estamos contando el proyecto de un legislador que expresa justamente por los efectos tóxicos que el legislador es autor del proyecto que se aprobó un año pasado que prohíbe fumar o arrojar colillas de cigarrillos en patios de juegos y parques y plazas, y ahora se está a través de la Asociación Civil Eco House que resalta los problemas del tabaquismo, se está tratando de legislar para evitar la contaminación. Acá cuenta Clarín que habrá multas de 1.200 a 30.000 o hasta 60 días de arresto en el caso que se fumen áreas de juegos infantiles. Pero ahora se está trabajando sobre multar tirar los cigarrillos al piso, contaminar. Página 12 nos muestra también el impacto ambiental de las colillas de cigarrillos, nos van mostrando el problema y se está tocando algo el tema de cómo evitarlos. Diario Perfil presentan un proyecto de ley en busca de erradicar las colillas de cigarrillos de la vía pública. Una sola colilla puede contaminar 60 litros de agua y sin embargo son los más arrojados a las calles y traen graves consecuencias para el medio ambiente. Perfil
también está contando prácticamente lo mismo, haciendo la presentación, describe al cigarrillo como una pandemia silenciosa. El diario La Nación también cuenta que se evalúa multar hasta con 44.000 pesos por tirar colilla de cigarrillo en vía pública. Por ahora son todos proyectos que se están tratando de que termine en una legislación que combata esto. Las provincias no se quedan atrás. La Universidad Nacional de Córdoba, en su publicación, cuenta Córdoba sin tabaco e invita a la recolección de las colillas y la colocación en colilleros comunitarios. Y por último, también las redes sociales y los medios de comunicación hablan sobre alguna manera de revertir este efecto tóxico a través de el reciclado de las colillas de cigarrillo. Cuenta comunicarse que la industria tabacalera va a colaborar en ese proyecto, esperemos que sea así, generalmente nunca colabora en nada. Infobae anuncia el proyecto Cigabric, que funciona como idea original de una familia mendocina, pero vemos que en Australia ya también se está haciendo, convertir millones de colillas de cigarrillos en ladrillos ecológicos. La misma noticia la publica Clarín, en el hecho de crear los ladrillos con colillas de cigarrillos, y finalmente La Nación también comenta que es más sustentable, diseña el ladrillo a base de colillas de cigarrillos. Esta es una vía como para tratar de erradicar. Y finalmente una comunicación no tradicional, pero que no es de ahora, es de 1885, la imagen de la calavera con el tabaco. Ya Van Gogh nos estaba diciendo en 1885, 1886, comunicando a través de la imagen que el cigarrillo mata. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Finalmente vamos a escuchar a la coach ontológica Paula Lamertin, ¿sí? Sí. Digo bien, sobre el rol de la población. Es contadora, autora del libro No te distraigas, anímate a ser vos, acompaña procesos para la transformación humana en organizaciones y a nivel personal. Su labor está centrada en recordar la importancia del autocuidado y el autoamor. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación y especialmente a Mario Bruno por haberme invitado. Quería empezar, bueno, esta pequeña exposición reflexionando si las adicciones son un problema o no, y con esta afirmación de decir las adicciones no son un problema, sino el resultado del problema de no contar las personas con habilidades y herramientas para relacionarse con los problemas cotidianos de la vida. Muchas veces las personas en esta falta de autocuidado está relacionado con la falta de autoamor, que no saben cómo relacionarse por esa falta de amor con las circunstancias adversas de la vida. Entonces buscan en las adicciones un mundo para huir. Por eso el foco de la importancia de poner el foco en las personas, como traía hace un ratito el doctor Gabriel, que hablaba sobre el foco en las personas, y cómo las personas se están relacionando con eso que sucede, para que no tengan que huir, sino tengan herramientas y habilidades justamente para poder solucionar o relacionarse de una manera que no los lleve a esta situación del consumo de tabaco, en esta situación que estamos hablando, y que entonces puedan cuidar el medio ambiente como consecuencia del autocuidado. Les quería compartir una herramienta que en el coaching se habla del osar, como una herramienta que trajo el doctor Rafael Echeverría, que habla de la interacción del observador que somos en un sistema determinado, cómo interactuamos con nuestras propias acciones y cuáles son los resultados como consecuencias de esas acciones que hace ese observador. Entonces, muchas veces, cuando los resultados no están siendo buenos, como en este caso,
que el resultado está haciendo que hay mucha contaminación y nos está dañando a todos, la invitación es primero revisar las acciones, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo? ¿Cuáles son las posibilidades de cambio de hábitos en las personas? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese medio ambiente? Y eso sería ir a una instancia de primer orden, que es intervenir el hacer. La invitación es ir un poquito más profundo, ir al observador. Ese observador que actúa y que justamente tiene algunas, a veces, creencias limitantes, emociones, pensamientos, que en la trayectoria de su vida no ha adquirido herramientas que le permitan, primero, conocerse y, segundo, relacionarse con ese medio de una manera que pueda no generar estos impactos tan dañinos en el medio ambiente. Entonces, desde no te distraigas, la invitación es a no te distraigas, cuídate y acordate de osar. Osar es atreverse a ir para adentro, conocerse para poder cuidarse. Y un poco en esto de no distraerse es poder observar si estamos desde el lado de la profesión o estamos observándonos nosotros mismos. ¿Es que no estoy pudiendo o no estoy queriendo? Para ver dónde está la problemática. Si en un tema motivacional de la persona o un problema de herramientas que no ha contado en su vida desde la educación emocional y desde un montón de lugares, para poder ayudar a esa persona a trabajarse y que surja el autocuidado para que después ese impacto en el medio ambiente sea un impacto responsable. Y por otro lado, ver si esa persona no es un problema de que no quiere, sino que no puede, sino que no está queriendo. Y ahí es un problema de motivación y es un problema también de que no está encontrando su sentido existencial en la vida, entonces no puede amarse, porque no le encuentra un propósito en la vida. Y ahí está la importancia. Hay una estadística que habla que solo el 19% de las personas hacen las cosas desde la pasión. Entonces las personas hacen cosas, pero no están evaluando quiénes están siendo cuando hacen. La invitación es a descubrirse, a sentir qué puedo soltar desde pensamientos, desde acciones, desde lugares que me llevan a lugares que me distraen de esta responsabilidad del medio ambiente, para permitirme actuar de una manera responsable, de permitirme buscar y darle importancia al autoamor y al autocuidado desde los distintos sistemas educativos, familiares, que nos preguntemos quiénes somos, quiénes estamos siendo, cómo nos sentimos, qué dones y talentos nos reconocemos, porque cuando seamos más personas que sabemos quiénes somos, en nuestro hacer va a aparecer esto de saber cuidar, para poder activar, apasionarnos, amarnos, no distraernos y como consecuencia lograr un ambiente más cuidado. Ese es un poquito el mensaje que quería dejar de la importancia de observar en qué lugar está el otro relacionado a la autoestima y que tiene gran impacto en el cuidado ambiental. Muchas gracias. Gracias. Realmente unas exposiciones extraordinarias, muy bien. Acá hay una pregunta para el doctor Gabriel Oscar Fernández, que bueno, ya la respondió enviándole a Silvia Paidón la respuesta. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a todos los ponentes del día de hoy, que fueron muchos y muy, muy buenos. Mientras alguien escribe algo, me gustaría comentar las cosas que me impactaron, ¿no? El tema de la colilla y
y que es la mayor cantidad de basura que se recoge en las playas, cómo afecta no solo al cuerpo humano, sino al que está expuesto al humo de tabaco con los distintos componentes tóxicos y cancerígenos, y cómo contamina en los hogares, ¿no? Lamentablemente, bueno, el tema de los desechos que nos afectan indirectamente cuando ingerimos alimentos que tienen que ver con los peces, con los pescados. Y el tema de los ambientes libres de humo, bueno, ese es un tema que inclusive, bueno, en el sanatorio donde yo trabajo es un tema muy, muy difícil de lograr, a pesar de que estamos en un lugar hospitalario. Y el tema de los incendios ocasionados por las colillas, esto de prevenir y gestionar, que hablaba el doctor Gabriel Fernández, y me encantó el tema de las multas. Mientras hablaba el doctor Bruno el tema de las multas, yo decía, bueno, qué difícil que es para nosotros implementar un montón de cosas que hemos escuchado hoy a la noche con los expositores, implementarlas acá, donde tenemos un problema con cumplir la ley, ¿no? Con no tirar las colillas si hubiera una prohibición, cómo cobrarle la multa a los que tiran las colillas. Así que bueno, y finalmente lo que me impactó, que me lo llevo así como el tema de que la adicción es igual a huida, ¿no? Sobre esto también trabajamos nosotros con los pacientes. Es así, las adicciones es una forma de huir. Pero muy bueno el aporte de todos, realmente agradecerles a todos. Ahora nosotros, para no demorarnos, vamos a cerrar este evento con el coro de pacientes oncológicos del Hospital Álvarez, los Oncolocos, que está bajo la dirección de Florencia Títaro, con 2 canciones, una de ellas alusiva al tema de hoy. Doctor. Espero poder compartirlas. Bueno. Vamos a ver. Qué lindo. No la tengo acá. Podemos entrar a algún lugar a donde lo podemos anotar, ¿no? Para los que quieran escuchar las grabaciones. Si me esperas un segundo nomás, trato Sí. a ver si los puedo ubicar, pues lo tenía, pero se cerró. Acá hay alguien que pregunta, doctor Bruno, me gustaría saber su opinión acerca de la transferencia de hábitos. Para aquellos que siguen con la adicción al tabaco, ¿el uso de boquillas serviría al menos para evitar contaminación? Bueno, ahí todos están diciendo no. No. A ver, muy bien. ¿No terminaste? Hola, ¿quién habla? Bien. ¿Alguien quiere contestar eso? Sí, Gabriel le da por la palabra. Perfecto. Bueno, Oncolocos. 2 cositas, mientras Mario sigue buscando esto. En primer lugar, no, si bien es cierto, no se genera colilla, hasta ahí nomás, con todos los efectos que eso tiene. Pero no podemos generalizar. Tenemos que decir no, como dice el doctor Yaría en cuanto a las drogas. No probar, ni un poquito. ¿Sí? Bueno, en cuanto a lo que decía la doctora Paido, hay que ver el lugar de trabajo. Si bien es cierto, en el hospital, tú dices que tienen a veces determinadas áreas donde se puede fumar. Eso pasa en todas las empresas, pero hay que lograr que no se genere ni una sola colilla. Un tema difícil, pero sin ninguna duda, uniendo a lo que decía Paula, y como la Organización Mundial de la Salud dice que medicina del trabajo se tiene que ocupar de la persona que trabaja, sin ninguna duda hay que trabajar también con todo el personal, desde los jerárquicos y desde los profesionales hasta el hombre que nos sirve un café tal vez, en todos. Pero sin ninguna duda es cierto que a veces usted está en un lugar al aire libre dentro de una empresa chiquita o grande y a lo mejor está ahí
y se le caen las colillas en la cabeza. Eso ha pasado, porque la tiran por la ventana. Y a veces, otra cosa que quiero decir, hay una industria, supónganse que tienen 3 pisos de oficinas o no, un banco, lo que sea, y hay un determinado piso que es libre de humo, y los otros no. Se van a fumar a un costadito o en un determinado lugar abierto. Eso es lo que pasa. Entonces, bueno, hay que trabajar para que eso también no se genere. Lo cual se contamina igual. Muchas gracias. Acá Maricel Sirio pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de descartar las colillas sabiendo lo tóxicas que son para el medio ambiente y la salud? Voy a agregar también esto del licenciado Mario Virgolini, que él nos recuerda que la ley de colillas fue aprobada en Cava y que realmente es algo, bueno, para muchos, algo que todavía es desconocido y bueno, habría que ver el tema de la reglamentación. Entonces, la respuesta para Maricel Silva. ¿Alguien quiere responder esto? ¿Cuál es la mejor manera de descartar colillas? Creo que la mejor manera de descartar las colillas es lo que están presentando en Australia y Nueva Zelanda, que tienen recolectores propios y si no se colocan esos recolectores se multan. La alternativa que comentó el licenciado Virgolini, casera, de ponerlas dentro de una botella, también es de suma utilidad. De alguna forma tenemos que conseguir que esas colillas no lleguen al piso y de ahí a través del agua vayan a contaminar el agua, los ríos, el mar y también el suelo, ¿no? Porque de esa forma va a hacer que contaminemos el medio ambiente de otra forma y se incorporen a nosotros. Lamentablemente no puedo salir de acá para buscar de nuevo, así que no lo voy a poder pasar. Yo quería completar lo que dijo el doctor Bruno, que en Australia y en algún lugar de Mendoza, porque vos juntás todas las colillas, las tenés en los envases, ¿y qué hacen con todo eso? En algunos se hacen ladrillos, se hacen armazones de anteojos, en Palestina se está trabajando en eso, que trabajan mucho con colillas, se están haciendo los ladrillos justamente con colillas, pero ya hay plantas en Europa que por medio de fotoquímicos y por medio de métodos físicos, incluso utilizando unos hongos especiales, justamente están desmembrando los materiales estos, metales pesados de las fibras del plástico, del acetato de celulosa, y después ya con eso pueden procesarlos, ya para hacer los elementos. Ya hay máquinas procesadoras de tipo luz solar, químicos y hongos, métodos biológicos. Gracias. Ahí Silvia Paidón dice, creo que la empresa que mejor resuelve el tema de las colillas es Sigabric, la empresa de Mendoza, justamente, que recicla por completo el material y no deja ningún residuo. Acá el licenciado Virgolini dice, hay que distinguir la responsabilidad obligatoria de la industria muy distinto de las acciones de la RCE que hace la industria para dar imagen verde para lavar su imagen. Está muy bien, es así. Dice que la responsabilidad extendida debe estar por ley. Bien, y acá Elsa dice, disculpe, ¿cómo puedo conseguir esa ley de colillas? Bueno. Y Universidad del Paciente y la Familia dice, muchas gracias por invitarnos esta noche, hay que trabajar para educar en la prevención y el uso de las colillas, educar, concientizar, informar, hacer cumplir las leyes existentes y generar nuevas leyes, trabajar entre todos. Es un proceso educativo largo y fuerte. A ver, una forma... Se me corrió, acá está Lucía. No puedo activar el micrófono, pero mi comentario es sobre la supuesta inofensiva colaboración de las tabacaleras en la reutilización de las colillas, ya que actualmente están virando su producción hacia los cigarrillos electrónicos, entonces Mundo Sin Colillas lo van a usar a su favor. Totalmente de acuerdo, Lucía. Es verdad,
ellos todo les queda bien para dar y mejorar su imagen. Hay que estar muy atentos cuando escuchamos que la industria tabacalera ayuda a hacer algo. A la industria tabacalera no hay que creerle, pero ni a la madre. Mario. Intento ver. ¿Sí? Incluso hay algo muy grave, que las industrias tabacaleras, que tienen ya arreglado que por cada colilla de cigarrillo, cuántos árboles tienen que talar, porque los grandes depósitos de las hojas de tabaco, que la corteza de los árboles las pone marrón y les da ese perfume especial que tiene el tabaco, para el cual se evitarían muchos talamientos de bosques, justamente que es otro problema climático muy grave, para empardar a la nicotina y dar el aroma especial. Así Vamos que a leer los últimos... También entran en eso. Exactamente, muchas gracias. Vamos a leer los últimos 2 mensajes. Cristina Gabarotto dice: lo ideal sería poner ceniceros fuera de las empresas a donde salen a fumar. Y Mario nos socorrió con la ley 6403 de Cava, justamente esta ley de las colillas. Gracias, Mario. Sí, y hay que decir que esta ley es para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solamente, y lo que yo le decía del container incendiado, produjo hace 2 semanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Claro. O sea, es complejo el tema, pero hay que trabajar en ello. Y en adicciones hay que trabajar, por la nicotina, que es una gran adicción. Y así como hay empresas que son por las reglamentaciones ISO que tienen que cumplir, también tienen que cumplir con las disposiciones de las colillas que tienen que ser dentro de las empresas elementos tóxicos. Y hay que disponerlo como un elemento de toxicidad. Es decir, no tirarlo solamente en un recipiente, que puede ser sino después hay que disponerlo como algo patológico o como algo tóxico también. Eso hay que verlo con los técnicos ambientalistas y demás, porque sin ninguna duda es un tóxico y es un riesgo tóxico. Es un residuo patológico. Y patológico, claro. Bien, muy bien. Yo lo siento, pero no pude lograr poder proyectarlo. También con lo mío. ¿Se escucha? ¿O Sí, Roberto. Sí. No, estaba pensando en voz alta, voy a decirlo, que una posibilidad utópica sería que a nadie se le debería vender una marquilla de cigarrillos si no lleva otra marquilla llena de sus 10 o 20 colillas que consumió previamente, ¿no es cierto? De esa forma, en cada lugar de venta de cigarrillos tendría un depósito para su procesamiento y además sería una forma de que tome conciencia el fumador de que también esa colilla afecta a los demás y al mismo, ¿no? O sea, no me deberían vender una marquilla de 20 cigarrillos si yo no llevo las 20 colillas que previamente consumí, digamos, ¿no? Bien, bien. Muy buena Es un idea. problema educativo muy fuerte. Muy buena Eso idea. hay que aprenderlo. Muy buena idea. Es muy buena idea. En los lugares de trabajo, si quieren tener los lugares para fumar afuera, dentro de la parte de medicina del trabajo, yo les digo, si quieren fumar dentro de la industria, en ese sector, a lo mejor para entrar a ese lugar, se podría decir que traigan tantas colillas recipientes. Muy bueno, es una posibilidad. Sí, no está mal la idea, muy buena. Me refiero a que deberían ser las propias colillas, porque si no sería someter al fumador a manipular colillas de otros fumadores. Ahí está. Igual que el trabajo domiciliario, el home office, es todo un tema. ¿Qué hacemos con esas colillas? ¿Cómo las disponemos? Claro, Bien, claro. porque son trabajadores que hacen su labor en su casa, pero sigue siendo la responsabilidad de la empresa esa labor. Claro. Siento que no puedo pasarlo, lo lamento, especialmente porque se toma...
El tema es responsabilizar a la gente con ese, lo de juntar las colillas. Yo no fumo, nunca fumé en mi vida. Es un problema educativo. Que tiene, Es un tema forma parte educativo. de las adicciones, Ojo forma que- parte de... Lo que pasa que de también somos tenemos parte, que... enseñarles de chicos que somos parte de la naturaleza y que hay que respetarla, no hay que talar, no hay que Pero no poner lo... agroquímicos, no hay que Es fumar, la educación. droga. Es También educativo. también tenemos que considerar que ya el fumador tiene bastante con fumar, bastante con la presión que tiene de la familia de que deje de fumar, Sí. bastante con el médico que le dice no venga a verme si no deja de fumar y no lo logra. Entonces me parece que acá nos tenemos que sentar varios a pensar en distintas alternativas porque el tema de la personalidad adictiva es mucho más complejo. Sí. Como decía antes Paula, ¿no? Me parece que es muy importante también el mensaje que nos dio ella. Y tiene que ser de los hogares, de chicos, ya dejar, enseñarles lo que significa. Una pregunta, disculpe, ¿no puedo hablar? Elsa. Sí, tengo varios conocidos, una conocida que, bueno, le hicieron una operación a corazón abierto por culpa del cigarrillo, porque fuma un montonazo. Bueno, se recuperó todo, tiene no sé como 7, 8 remedios para tomar, igual sigue fumando. Y a escondida a veces de la familia, sigue Pasa fumando. Exacto, pasa. sí, Y es más común de lo que... profesional, es una profesional, es abogada. Sí, sí. Una persona mayor. Igual sigue fumando, no puedo entender eso. Yo he porque tenido pacientes no pasa esperando la cirugía solamente- cardíaca fumando. No pasa solo por lo racional, sino que la personalidad adictiva la tenemos antes de ser profesionales y Claro. empezamos a fumar a los 11, 12 años, cuando Sí. en realidad compramos los que nos vendían las tabacaleras. Entonces, antes de ser abogados, médicos, profesionales, agentes, lo que sea, antes empezamos a fumar y estuvimos influenciados por la publicidad. Por eso la importancia de que en nuestro país, que todavía no se logra, hay que ratificar el convenio marco para el control de tabaco. Esta es una deuda que tienen los legisladores con toda la población de la Argentina, porque a partir de ahí podríamos generar un montón de otras cosas Claro. a nivel legislativo, a nivel tratamiento, a nivel coberturas de salud. Bueno, nada, creo que esa es otra tarea en la que nos tenemos que concentrar todas las organizaciones, en que se ratifique de una vez el convenio marco. Somos los únicos en Latinoamérica que no han ratificado el convenio marco. Es vergonzoso, es vergonzoso. Bueno, no sé si el doctor va a ingresar. Una cosa más. Una cosita más. Ay. Sí. A ver, ¿está el doctor? Sí. ¿Ingresó? A ver. No, lamentablemente bueno. no pude. Hay varios de los pacientes que integran el coro que están integrando, le pido disculpas, pero no he podido. Lamento porque fue una grabación especial para hoy que se hizo, pero bueno, no la puedo pasar. Intenté varias veces y no Súbanlas a las redes, la veo que así yo los... acá, pero no la ven ustedes ahí. Bueno, súbanlos a las redes que así los escuchamos y seguramente va a ser algo muy, muy lindo. Bueno, yo le doy la palabra al doctor Bruno y agradezco nuevamente en nombre de la Unión Antitabáquica Argentina. Muchas gracias, Ana. Agradecer a todas las sociedades. Fuera de las sociedades, a Paula Lambertín, que realmente muy amablemente desde Santa Fe se conectó. Felicitarla por su libro, que es realmente hacer pensar en uno mismo de cómo cuidarse y probablemente uno pueda cuidar al otro si sabe cómo cuidarse uno mismo. Y a todas las entidades, 9 entidades que participaron y por supuesto la Unión Antitabáquica que coordinó esto y que lucha, es la entidad señera que lucha contra el tabaquismo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Le pido a los miembros de la comisión que se queden porque vamos a tener la reunión de comisión directiva. Gracias bueno, a